Hola, buenas tardes. Soy Manuel Alexis Valle Santibáñez, soy alumno de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y este video es para la materia de estrategias de redacción. Ok, vamos a empezar. Muy bien, aquí tenemos el índice de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de las diferentes unidades que vimos en el semestre, ya sea la unidad 1, que vamos a hablar sobre los tipos de texto, estructura de la oración simple y los signos de puntuación. ¿Ok? En la unidad 2 vamos a hablar de la cacofonía, el uso de la voz pasiva y el texto académico. Y en la unidad 3 vamos a hablar sobre el resumen, tesis y currículum vitae. Perfecto, vamos a empezar. Ok, de la unidad 1, comunicación de código escrito. Este era el nombre de la unidad 1. Ok, los tipos de texto. Existen diferentes tipos de texto en la actualidad. Cada uno tiene diferentes funciones, ya sean informativos, disculpen, administrativos, jurídicos y periodísticos. ¿En qué constan cada uno de estos? Ok, el texto lingüístico son los textos que se utilizan como para definir o comunicar algo, es decir, palabras escritas o habladas. Ok, el texto informativo tiene como función informar, explicar, transmitir o comunicar cierta información que nosotros tengamos. Los científicos son los que deben presentar lo que es una teoría o un experimento. Ok, los textos administrativos son aquellos que se producen como medio de comunicación entre el individuo y determinada institución. Ok, los textos jurídicos, estos textos son más para lo que son cuestiones de justicia, aunque son un subtipo de los textos administrativos por su importancia y peculiaridades que ellos tienen. Ok, y como estos hay más textos, o sea, los textos periodísticos, que son estos para transmitir una noticia o informar sobre hechos de temas de interés general. Son muy heterogéneos, por así decirlo, y pueden ofrecer información ya sea nacional, internacional, local, deportiva. Tienen muchas fuentes, muchas ramas. ¿Ok? Y existen otros tipos de texto también, o sea, los textos literarios, los textos publicitarios, digitales. Los digitales pueden ser ya sea una publicación en una red social. Los textos publicitarios son los que vemos, ya sea en un eslogan o que informan, cuya función es convencer al lector sobre comprar algún producto o algún recurso. ¿Ok? Ok, vamos a hablar de la estructura simple de la oración. Pero antes de nada, ¿qué es una oración? Ok, una oración, como se dice aquí en el texto, es una unidad gramatical formada por un sujeto y un predicado. Ok, el sujeto tiene siempre como núcleo un sustantivo y nunca puede comenzar con una preposición. Ok, ¿qué quiere decir esto? Aquí vamos a hablar de la estructura simple. En la estructura simple es muy peculiar. Ok, la oración simple conlleva un sujeto, un verbo conjugado y más complementos. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que en la oración simple muchas veces lo que es el verbo conjugado empieza como sujeto. Por aquí podemos ver este ejemplo que dice María tiene muchos amigos. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Espera, creo que aquí tenemos un poco más de información. Ok. Ah, sí, estas son como unas pequeñas notitas. Las oraciones comienzan siempre con una mayúscula inicial y se cierran con un punto. Cuando la oración es pregunta o exclamación, comienzan acá con un signo de interrogación o exclamación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora de los signos de puntuación.
Los signos de puntuación son muy importantes. Poseen normas generales establecidas para hacer el uso correcto de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga un uso en particular de los signos, pero considerando siempre las normas generales implantadas. Ok, muchos de los signos de puntuación los vemos como algo que se nos va. Es algo muy importante porque gracias a ellos podemos dar a entender otras cosas si no usamos el tipo de comas, el punto y aparte, el punto y final. Por ejemplo, el punto. El punto indica la pausa que se produce al final de un enunciado. El punto y seguido se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo, ¿ok? El punto y aparte separa párrafos distintos tras el punto y aparte la escritura. Y el punto final, pues, como lo dice, es el cierre de un texto, ¿ok? La coma en sí la marca una pequeña pausa muy breve, ¿ok? Y se emplea para separar componentes de la oración o como un sintagma. Estaba buscando la palabra correcta. ¿Ok? Y pues se usa para cerrar también incisos. Como comentaba ahorita, son muy importantes porque gracias a esto, a la manera de escribir o redactar, podemos ver que mucha gente va a entender otras cosas por no utilizarlos. Podría dar muchos ejemplos, pero no terminaríamos este video. Ok, perfecto. Vamos a proseguir. Ok, este texto me gustó mucho, esta frase. Si no sabe la diferencia entre ves y ves, es porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro. Ahora sí lo ves o te lo repito otra vez. Me gustó mucho este texto, sobre todo cómo entendemos y cómo usamos el correcto uso de la S o la Z. Vamos a continuar. Ok, de la palabra al texto. Este es el nombre de la unidad 2. Ok, la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Ok, la cacofonía lo podemos entender como un sonido que es un poco agradable, por así decirlo, disonante. Se produce por la repetición de fonemas, disculpen, o la pronunciación de esta misma. Por otra parte, también puede emplearse como un recurso en la enseñanza. Ok, la cacofonía, ¿qué puede ser? Es el uso de muchas palabras que juntas no forman nada o no tienen alguna relación o sentido coherente que tengan armonía. ¿Ok? Por así decirlo, es uno de los vicios más comunes tanto del lenguaje hablado como escrito. Sin embargo, también puede servir para el recurso de la hora de la poesía. Por ejemplo, estaba mirando que Quevedo solo solo al utilizarla, y muchos poetas de siglo de oro lo hacían. Este tipo de formas erróneas para expresarse debe haber una rigurosa necesidad de ellas. Ok, como comento, este también puede ser utilizada en la enseñanza de idiomas, en especial con niños, con forma de trabalenguas. Si estoy mirando mucho para aquí izquierda, es que aquí está abajo la cámara, profesor. Ok. Y necesito ver cómo me veo, necesito verme más presentable. Gracias. Ok. En este dicho, en esos casos, los dichos presentan una cacofonía. Constituyen un ejercicio interesante. Por ejemplo, para que el estudiante logre mejorar su pronunciación. Un ejemplo es, voy a tratar de decirlo porque no soy muy bueno para los trabalenguas. Tres tigres, trigo, trigaban, trigueno, trigal. Eso es lo que puede ser también el uso de la cacofonía. Y otros trabalenguas con cacofonía son el que poco come, poco compra, el que poco capa, se tapa, poco se compra. No soy muy bueno. Pero en sí, esto es lo que es la cacofonía. Perfecto, vamos a continuar con el siguiente tema. Muy bien. Ok. El uso de la voz pasiva. Muy bien. Ay, disculpen.
Ok, el uso de la voz pasiva. ¿Qué es el uso de la voz pasiva? Ok, el uso de la voz pasiva puede ser también catalogado como la oración pasiva. Ok, expresa que el sujeto quien recibe la acción. Oh, estaba teniendo problemas con mi escritorio. Ok, expresa que es el sujeto quien recibe la acción. Por ejemplo, tu discurso fue aplaudido por todo el auditorio. Ok, ¿qué es esto? La voz pasiva se forma con el participio pasado o pasivo del verbo. Y en un tiempo el verbo suele ser fue, era, será, empleado como auxiliar. Y el uso y abuso de la voz pasiva se debe de la mal traducción del inglés y el francés, idiomas en los que se utiliza con frecuencia, como dice aquí. Ok, por aquí podemos ver también un ejemplo que yo estaba mirando en lo que es el libro, que en la oración activa, el sujeto, la voz activa verbal y el objeto van de acorde a lo que es sujeto, voz activa verbal y objeto. Y en el esquema de la oración pasiva no lo es. El sujeto cambia hasta el final y el objeto al principio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí que dice: la tierra es trabajada por el campesino, que es una manera de hablarlo de manera pasiva. Y el esquema de la oración activa es: el campesino trabaja la tierra. Ok, en cuanto a algunos casos, la voz activa, el sujeto es nominativo. Y en la voz pasiva, disculpen, es nominativo. O sea que puede ser sujeto pasivo y el sujeto funciona como complemento. Muy bien. Vamos a mirar una pequeña información que tengo aquí. Unos ejemplos. Ok, por ejemplo, podemos mirar aquí. El director ha firmado la orden. Como les digo, el sujeto va al principio, la voz activa va en el medio y el objeto, lo que es la orden. La orden ha sido firmada por el director. Aquí cambiamos lo que es el objeto al principio. Ha sido firmada la voz activa pasiva verbal por el director, que es el sujeto. Muy bien. Vamos a continuar. Ok, introducción al texto académico. Este tema me gustó mucho, la verdad, ya que, pues, como comentamos, somos estudiantes. Ok, los textos académicos son elaboraciones de manera intelectual, que abordan un tema particular o profundizan en él y lo hacen de manera formal. Este ámbito se adquiere para los textos académicos, ya sea de la escuela, universidad y todo esto. Los textos académicos deben tener ciertas características. Por ejemplo, debe ser pertinente, es decir, debe ser oportuno. Debe ser programático, creo que no dije bien, programático, es decir, debe seguir un orden, una metodología para su realización. Ok, debe ser perspicaz, es decir, debe analizar las ideas con agudeza y profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos reflexionar y analizar más allá de lo que vamos a hablar. Ser argumentativo, debe explicar la razón del por qué y las afirmaciones de las que se hacen. Basarse en la consulta de fuentes académicas, esto es muy importante. Debe tener lo que son probablemente formato APA, debemos buscar lo que son fuentes confiables para el tratamiento de temas sobre lo que se escribe. Y debe ser preciso, debe ser claro, conciso y emplear el lenguaje formal en una redacción. Ok. Vamos a mirar aquí la otra pequeña información que tenía. Ok, si algo que se caracteriza de un texto académico es que el resultado de la realización de un trabajo intelectual se lleva a cabo sistemáticamente, como ya lo había dicho, lleva una metodología, lleva unos pasos. Muy bien. Vamos a hablar de la unidad 3. Ok, este tenía por nombre la de redacción de textos académicos. Ok, aquí vamos a hablar de esto. Continuamos. Ok, lo que es el famoso resumen. Todos lo conocemos, todos alguna vez lo hemos hecho.
Y a veces no tenemos idea de qué es un resumen o lo hacemos de manera mala, hacemos un ensayo, una tesis. Es en un sinfín de cosas lo que es un resumen. Ok. El resumen es un documento en el que se trata de reducir el tamaño de una redacción. Pero para esto es muy importante que hayamos comprendido plenamente el texto que vamos a resumir. Necesitan algunas pautas para escribir un buen resumen. Que consignemos los datos bibliográficos para escribir un buen resumen. Descubramos la idea principal de cada párrafo. Eliminemos el material secundario, por ejemplo, por los ejemplos, las aclaraciones, las digresiones y del texto que no generalizan. Prescindamos la información redundante, que no es muy importante, que ese es más, disculpen, perdón, que es muy importante. Y agrupemos aquello que tengan características comunes. ¿Ok? Tiene que tener características comunes para que este tenga una coherencia. ¿Ok? Y no incluyamos algún dato informativo que no sea original. Ok, las características del resumen deben de tener autor, quien lo escribió, la recopilación de todo lo que es la redacción, que sea conciso, eso quiere decir que llegue al punto, que tenga congruencia, que todo sea bajo un mismo tema y tenga la legibilidad de que todo va en correcto orden. El contenido debe tener muy buen contenido. Originalidad, ¿qué quiere decir esto? Que sea por parte de nosotros. Veracidad, que sea comprobado la información que es redundante y que es real. La finalidad, hacia qué vamos y el tema. Vamos a ver más información aquí que tenemos. Ok, como ya expliqué, que es un resumen. Perfecto. El ensayo. Muy bien. ¿Qué es el ensayo? El ensayo también podemos llamarlo como nota, apunte o meditación de estudio. Es el punto de vista subjetivo personal. Esto quiere decir que es bajo nuestro punto de vista, el de nosotros, que sea subjetivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que sea base en nuestras ideas y base en lo que nosotros pensamos. ¿Ok? Hay diferentes tipos de ensayo. Puede ser puro, poético, crítico y científico. ¿Ok? El científico podría ser analítico, el crítico pues va a ser valorativo, que valora ciertas cosas, y creativo puede ser el poético, ya que pues todo nace de nuestras ideas. Ok, vamos a mirar más información que tenemos por aquí. Ok, estas son las características del ensayo. Debe ser subjetivo, como les comento, debe ser base en nuestra reflexión, debe ser muy breve, no tiene que tener un orden, podemos seguir nuestras ciertas reglas, puede ser temas libres, que sea nuestro interés, temas libres, va dirigido a un público en general y debe tener una estructura, que sea la introducción, que vamos a plantear aquí de que vamos a hablar, el desarrollo, donde desarrollamos todo nuestro tema, y la conclusión, que es el final. Entonces nosotros ya los conocemos. Ok, el currículum vitae. Ok, el currículum vitae. ¿Qué es un currículum? Creo que nosotros a nuestra edad estamos teniendo un poco más de acercamiento con ese tipo de textos. Ok, un currículum es un documento que se utiliza como herramienta, por ejemplo, para llenar algunos datos de nosotros, ya sea para trabajo o para hacer una preselección hacia un trabajo. Expresa clara los datos de las habilidades y experiencias laborales que nosotros tenemos. Y pues se trata para generar una buena impresión hacia una empresa o un trabajo. ¿Qué características debe tener un currículum? Un currículum debe tener datos personales de nosotros, nuestro nombre, nuestra edad,
Diferente tipo de datos personales. Educación y calificaciones. Nuestra educación puede ser desde primaria, secundaria, preescolar, toda nuestra educación, en qué escuelas fuimos, o si tenemos algún diplomado o algún tipo de experiencia o más educación, por ser un diplomado, constancias de otros estudios. Experiencia laboral, donde hemos trabajado, qué sabemos hacer, nuestros antiguos jefes, nuestros antiguos trabajos. Intereses y logros. Ok, nuestros intereses, qué nos gusta hacer, qué nos gusta realizar actividades. Y logros, pues, premios que hemos tenido, como dice la misma palabra, logros. Habilidades, de qué habilidades cognitivas nosotros tenemos. Y referencias laborales, también puede ir experiencia laboral, referencias pues ya sea a nuestros antiguos jefes, familiares, novia, amigos. Eso es lo que es el currículum. Y ok, perfecto, por mi parte es todo. Espero les haya gustado, hayan entendido muy bien. Como les comento, lo dejaré como video para que ustedes puedan verlo y checarlo las veces que quieran. Mi nombre fue Manuel Alexis Valles Antibáñez. Como les comento, soy alumno de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Y pues muchas gracias. Aquí tenemos la presentación de la Universidad Autónoma de Baja California, estrategias de redacción. Y para el maestro Arriaga Reinaga, Francisco Javier. Espero les haya gustado mucho. Saludos, fuerte abrazo y quédense en casa. Hasta luego. Gracias.